saludo muy especial a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas desde la organización Ciperso Bogotá, Sindicato de la Personería Bogotá. Tenemos una importante programación para esta semana sindical del 5 al 9 de mayo de este año que vamos a desarrollar. Tenemos importantes invitados, invitadas que tendremos pues con una importante programación a desarrollar. El día de hoy, el día número 1 de nuestra semana sindical, tenemos dos importantes invitados para el día de hoy con un importante tema que se refiere al sindicalismo en América Latina. Es por eso que queremos invitarles para que nos acompañen durante toda esta semana. Tenemos, como les decía, una importante programación. El día miércoles será pues el día que estaremos de manera presencial, igualmente el viernes será de manera presencial, el resto de días estaremos conectados y conectadas desde este espacio. Virtualmente y les estaremos enviando pues el respectivo enlace para que se conecten para disfrutar de esta maravillosa programación que hemos preparado con mucho cariño y afecto para cada uno y cada una de ustedes. Damos inicio entonces al día de hoy con la programación y nuestra temática a desarrollar el día de hoy, sindicalismo en América Latina, y para ello tenemos dos importantes invitados a quien desde ya agradezco por haber aceptado la invitación a participar en este espacio. Entonces, vamos a dar inicio con la primera charla de hoy, que hemos denominado Barreras de Acceso para el Sindicalismo en México. Y acto seguido, continuaríamos con el sindicalismo después de la dictadura en Chile. Para ello tenemos dos personas maravillosas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Citali, que ya está conectada, por aquí ya la estamos viendo. La doctora Citali Martínez es doctora en Ciencias Sociales y queremos agradecerle por haber aceptado esta invitación en esta conferencia tan importante que es para nosotros y para nosotras del sindicalismo en América Latina, y estamos seguros desde ya que nos aportarán muchísimo en este espacio tan importante que es de fortalecimiento del tema sindical en nuestra organización. Muchísimas gracias, entonces, Itali, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación de nuevo. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, agradezco mucho la invitación que nos hicieron y particularmente a Adriana, y pues les deseo el mayor de los éxitos en esta semana sindical. Ojalá se vayan incorporando más personas para abordar estos temas. Voy a compartir. Solo que nunca he utilizado esta plataforma, no sé. Solo es compartir, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. ¿Pudiste? Permítanme un momento, es que no me aparece como La flechita está al lado derecho donde dice compartir, es una flecha hacia arriba. Y ahí encuentras esa posibilidad de compartir. Muchísimas gracias, doctora Citali. No, gracias a usted. Es que cuando le doy compartir, no está abierta la ventana o sea, no me aparece la presentación, pero O si quieres nos envías por interno la presentación y aquí la presentamos, ¿te parece? ok. Ya te envío por el chat un correo electrónico. Sí, muchas gracias. Ok.
Listo, ya se lo compartí. Entonces, ya regálame unos minutos y ya lo hacemos entonces. Pero regálame un momento. Muchas gracias. Mira, aquí ya me apareció. Ahí lo estamos viendo ya, barreras de acceso para el sindicalismo en México. Ok. Ok. Entonces, yo no los puedo ver a ustedes, pero de igual manera, pues, cualquier Perfecto. intervención, no sé si será al final de la presentación. Sí, si les parece, doctora, al final de la presentación, levantan la manito y yo estoy pendiente, igual también el compañero Gabriel está pendiente, y Perfecto. cualquier cosa les vamos informando. Tranquila, Ok, estamos muy muy bien. pendientes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues disculpen la demora. El tema que se abordará en esta presentación es a grandes rasgos estas barreras de acceso que han existido en México en cuestión del desarrollo del sindicalismo, y de alguna manera nos vamos a dar cuenta que probablemente no estén tan alejadas de lo que sucede en otros países de Latinoamérica. Para iniciar, a mí... bueno, ahorita viene la parte de los antecedentes, sin embargo, me pareció que era sumamente importante porque una de las principales barreras que existen para el sindicalismo, para el desarrollo de este, es precisamente la cultura política sindical que se ubica en cada uno de los gremios. Entonces, para definir de forma conceptual esta, qué es la cultura, podemos decir que es precisamente ese conjunto de conocimientos y conductas que poseen todos los trabajadores que están adheridos a un gremio sindical y que de alguna manera va a servir como un eje central para guiar todas las actividades que se realizan. A partir de esto, entonces, es posible que nosotros, como parte de un sindicato, podamos identificar que existen como cierta tipología o una clasificación de quienes integran los sindicatos y de alguna manera se van a materializar desde diversas perspectivas. Me pareció muy interesante esta clasificación que hace un autor acerca de que él señala que hay tres tipos de personas que se ubican dentro de un sindicato. Las primeras, que nosotros podemos denominar como el sindicalizado apático, que es esa persona que está dentro del gremio, sin embargo, se mantiene muy alejado de esta parte de qué es la dinámica sindical, de ciertos intereses colectivos que deberían ser importantes porque finalmente todo lo que se obtiene a partir de esta lucha sindical son beneficios para todos, ¿no? Entonces, este tipo de personas generalmente se encuentra al margen de todas las acciones que se realizan dentro de un sindicato. Luego nos encontramos con este tipo de sindicalizado intermedio o racional, que de alguna manera es más selectivo, es decir, de alguna forma conoce, analiza, reflexiona, cuáles son todas esas actividades que se desarrollan al interior del gremio, pero también una parte importante, es decir, por lo menos se conocen los documentos básicos que forman parte de estos contratos colectivos de trabajo, por ejemplo, los estatutos y demás documentos que son vitales para la vida de los gremios, ¿no? Y por último encontramos como este sindicalizado dinámico, proactivo, que seguramente son todos los que están aquí en esta presentación, que son aquellas personas que están dentro del gremio sindical y se involucran en las actividades porque de alguna manera saben que el conocimiento individual también va a llegar a potencializar todos estos aspectos que les permitan entonces alcanzar mejores beneficios o establecer mediante un enfoque comparativo
qué es lo que se realiza en otros países y que finalmente nos puede llevar a reflexionar acerca de cuál es la posición que ocupamos, ¿no? O qué cuestiones se pueden llegar a mejorar. Y de alguna manera son estas personas que se caracterizan también por ser facilitadores del consenso y de alguna forma buscar soluciones viables a ciertas situaciones que se presenten. Bueno, entonces, como introducción, pues a grandes rasgos, ¿qué es lo que se abordará en la presentación? Es como un análisis histórico acerca de las etapas por las que ha atravesado el sindicalismo en México y de manera particular poner énfasis en la creación finalmente formal de estos gremios sindicales. Por el otro lado, esta parte de la cultura política sindical que va a ser indispensable porque desde esta perspectiva entonces tenemos como dos generaciones, ¿no? O sea, las nuevas generaciones y aquellas personas que de alguna manera estuvieron en el inicio de todo, de la pugna entonces o de la lucha de estos movimientos para finalmente constituirse como estos organismos y asociaciones que defienden los derechos laborales. Y bueno, finalmente como observar entonces cuáles son los retos y también cuáles son los desafíos que se encuentran en esta parte de los sindicatos. Los sindicatos finalmente con el paso de los años han tenido diversas transformaciones. Una de las cuestiones primordiales que se visualizan en la actualidad y que ha sido producto precisamente de todas estas etapas históricas por las que ha venido atravesando es que se ha perdido esta falta de pertenencia que de alguna manera es sumamente importante porque pertenecer a un grupo, tener identidad, compartir valores, costumbres, de alguna manera hace o que las personas se aglutinen más en torno a ciertos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que ha moldeado quizás estos cambios trascendentales que se han venido dando en los sindicatos en primera instancia? Pues es estas situaciones que va a imponer, por ejemplo, el contexto de la globalización, el poder entonces establecer cierta coordinación con diversas regiones, pero también esta parte o la situación que se da en cuanto a ciertos tratados, por ejemplo, es lo que va a moldear qué es lo que se va a aplicar también en los países, situación que ha pasado con México. Luego hay cuestiones, por ejemplo, de las condiciones laborales, cuáles son aquellos como pliegos petitorios que se realizan ante las autoridades o ante el gobierno para poder entonces mejorar de alguna manera ciertas cuestiones que se tienen, cuáles son las políticas implementadas y a la par con las políticas también obviamente se desarrolla esta situación de cuáles son las leyes entonces que están aprobadas en el país, porque de alguna manera las políticas entonces van a ir derivadas precisamente de lo que establezca la Constitución y las leyes que se deriven de ella. Posteriormente, cuáles son ciertos lineamientos que ofrezcan los organismos internacionales, que más adelante, por ejemplo, abordaremos esta parte de hubo un cambio que se da, por ejemplo, en nuestro país en el 2019 y que precisamente viene impuesto de alguna manera por ciertos lineamientos de los organismos internacionales en cuanto a esta cuestión o esta relación laboral que se tiene que tener con el empleado, con el patrón y finalmente también con esta parte gubernamental. Y por el otro lado, la actitud del gremio sindical. Además de ello, es importante mencionar uno de los temas que se abordan en diversas ocasiones es esta parte de la gobernanza laboral. Y hablar de gobernanza entonces es aludir a esta coordinación y cooperación que se tiene entre diversos entes con todos los actores involucrados, sea del sector público, del sector privado, ciertas asociaciones civiles, y que de alguna forma impera como esta relación que busca una solución a una determinada problemática. Desde el contexto... Discúlpeme, doctora, quisiera preguntarle si ha pasado alguna diapositiva o si continúa en la primera, porque se está solamente viendo la primera. ¿Usted ha pasado alguna diapositiva? Sí. Es que hasta el momento aparece solamente en la primera, o sea, no como si no hubiera avanzado. Entonces, si pudieras... ¿Y cómo hago eso? Porque, o sea, yo sí estoy como avanzando.
¿Qué diapositiva va la doctora? Ahí sí por ya, ejemplo. ahí ya se movió. Sí, mira, ahí ya se movió, ahí ya se movió. Pero, por ejemplo, aquí no lo tengo en pantalla completa. ¿Ustedes sí lo pueden ver bien? Porque igual lo puedo... Nosotros lo estamos viendo bien, pero entonces el asunto es que aparece sola, no había pasado de la primera, ahí ya comenzó a pasar. Ahí Entonces ya sí, cambió. Pero sí falta ponerlo en pantalla completa, doctora Citlali. Ok. Es que entonces, miren, por ejemplo, está en pantalla completa y estoy pasando diapositivas. ¿No se ve? ¿No? Estamos en una que habla del sindicalismo apático. Ok. Bueno, yo creo que voy a estar entonces saliendo y mostrando las otras porque... No sé si Gabriel nos puede apoyar, Gabrielito. Ajá, ahí está la introducción. ajá. Perfecto. Entonces, Ok. si gusta puede irla bajando, o sea, digamos, ir donde iba la conferencia Ajá, y avanzar. Así no importa que no se ok. vea pantalla completa, pero que sí se vea pues la diapositiva conforme va avanzando el diálogo. Ujú. Ok, muy bien. Vale, muchas Eh, gracias. no, a usted. Ok, entonces, bueno, nos quedamos, pasé esta parte acerca de la importancia que tiene como la gobernanza laboral en estas cuestiones sindicales. Luego está la parte de los antecedentes desde un contexto internacional, entonces podemos focalizar que el desarrollo precisamente de la revolución industrial es lo que trajo consigo como el inicio de las organizaciones de los obreros, ¿no? Y a partir de esto entonces, de alguna manera surgieron como todas estas luchas que de alguna forma iban encaminadas a realizar como ciertas rebeliones que se daban al interior de las organizaciones, sin embargo, tenían también un objetivo muy legítimo y que era iniciar como este despertar por la cultura, por la lucha de la clase trabajadora y de alguna manera por mejorar las condiciones laborales, que eso era en primera instancia, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió entonces? Posteriormente, las personas que se empezaron como a aglutinar en estas estructuras más o menos formales, vamos a decirlo así, porque ya entonces empezaban como a iniciar como estos grupos, estas asociaciones, sin embargo, todavía no estaban formalizadas, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, vamos a visualizar, particularmente en el caso de México, que los sindicatos han enfrentado muchas situaciones, algunas han sido con éxito y pues algunas más no tanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva está como todas las etapas que de alguna forma han atravesado la lucha sindical en nuestro país, desde el México independiente, el porfiriato, el maderismo, que aquí todavía, a pesar de que no había como tal las organizaciones no tenían una formalidad como tal, también había mucha represión en cuanto a quien quisiera defender, ¿no? Esta parte de los derechos laborales. Luego vamos a ver la etapa del constitucionalismo que finalmente va a sentar las bases de estos derechos de los trabajadores, pero también de aquí derivado, pues va a estar la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que se crea en el año de 1931. Y luego vamos a ver que a medida que avanza, por ejemplo, en el maximato, aquí es donde se empiezan ya a visualizar organizaciones que empiezan a unir a todos los grupos como de campesinos, obreros, personas que se dedicaban a la minería, entonces distintos grupos empiezan a aglutinar en ciertas confederaciones y de aquí hay una situación un poco, bueno, que se empiezan como a corporativizar y de alguna forma entonces la formación de asociaciones y el aglutinamiento en estas confederaciones da como resultado que luego los líderes sindicales empiecen de alguna manera a involucrarse en cuestiones políticas y del poder y luego se empieza como a perder un poco esta esencia de quiénes o qué derechos o qué intereses son los que defendían, ¿no? Si realmente los de los trabajadores o de la cuestión del gobierno que estaba en turno.
Posteriormente, entonces, vienen diversas etapas como el milagro mexicano, finalmente como esta etapa del neoliberalismo, que la apertura comercial entonces también da la posibilidad de establecer ciertos beneficios para los trabajadores en detrimento de otros y empieza también a ensancharse la brecha de la cuestión de precariedad laboral. Luego viene pues la alternancia política, ciertas reformas estructurales que se dan en el año 2019 y que continúan en en la actualidad con la llamada cuarta transformación, que es lo que se está viviendo en México desde el sexenio anterior de López Obrador y el actual, ¿no? Que de alguna manera han hecho o han reformado ciertas cuestiones en materia laboral con la idea de que de alguna forma la justicia en situaciones difíciles sea como más pronta y expedita, porque cuando un asunto tardaba, no sé, hasta 7 años en resolverse, de alguna forma ellos están estableciendo esta parte de la conciliación o ciertas juntas de conciliación que permiten entonces tener como un diálogo entre el patrón y el trabajador. Bueno, de manera puntual entonces, la cronología del movimiento obrero, cabe señalar que hasta 1906 es cuando se empieza como a visualizar esta parte de que ya existe un movimiento como tal que va estrictamente en la defensa de los derechos laborales. Sin embargo, en México, bueno, se da en Sonora, que se ubica al norte de México, un movimiento de mineros. Sin embargo, es reprimida incluso por fuerzas estadounidenses, ¿no? Que se encontraban aquí. En el país, posteriormente, hay, empleados de los ferrocarriles iniciaron cierto conflicto y aquí, de alguna forma, en estos años empezamos a ver cómo es que empieza a surgir el movimiento. Finalmente, es hasta 1911 cuando se empieza a reconocer de manera formal a la organización sindical y para 1917, que entra en vigor la Constitución que actualmente nos rige, es cuando de alguna manera ya existe un punto de partida que establece entonces cuáles van a ser esos beneficios que van a tener los trabajadores en cuanto a la jornada laboral, por ejemplo, y ciertos derechos y prestaciones que tienen, que es regulado por el artículo 123. De 1918, entonces empiezan a fundar todas estas confederaciones regionales obreras mexicanas y de alguna manera aquí es donde se empiezan a aglutinar todos esos gremios que tienen de alguna forma diferente origen, sin embargo, el fin es el mismo, ¿no? De alguna manera la defensa de los derechos laborales. Para 1931 es otro parteaguas en nuestro país porque se promulga entonces la Ley Federal del Trabajo y de alguna manera pues aquí se regula estrictamente toda esta cuestión. Posteriormente también se empiezan a crear entonces otras confederaciones y de alguna manera para el año de 1940 ya se alcanza como 1 millón de sindicalizados. A partir de 1947, precisamente en la etapa del maximato, es cuando se empieza de alguna manera los líderes sindicales empiezan como a perder esa esencia por la que habían luchado, porque vemos entonces que aquí es cuando los líderes sindicales empiezan a ocupar ciertos puestos clave y de alguna forma no hay como esos beneficios, ¿no? Para los trabajadores. Otra de las cuestiones importantes que venía en el esquema de esta cronología o de las etapas que ha vivido México es precisamente la etapa del neoliberalismo. Aquí hay como una disyuntiva entre qué tanto ha beneficiado esto, porque en definitiva la economía se tenía que abrir a esta parte de la globalización y adoptar un modelo que fuera distinto al modelo de sustitución de importaciones que teníamos en nuestro país, que había dado y esta parte de un crecimiento que era como hasta el 8% del PIB, sin embargo ya se había agotado, entonces habría que empezar a tener como este contacto también con el exterior, ¿no? Entonces, parte de lo que pasó de forma negativa es que hubo una desaparición de empleos, hubo ciertas negociaciones, se firmaron ciertos tratados, como fue el Telecán, que se da en los años 90,
había poca capacidad de negociación y aquí vemos también como una ruptura porque existe entonces un desplome de los sindicatos y de alguna manera empieza a visualizarse como una etapa de precarización porque en realidad las empresas que llegaban de externas de alguna manera son las que imponían también ciertas cuestiones, ¿no? Y el país prácticamente a veces también daba, bueno, otorgaba como ciertas facilidades y lo que se buscaba era instalar fábricas, instalar empresas para que de alguna manera pues se tuviera un mejor desarrollo económico. Ha habido ciertas reformas laborales, de manera particular la de 2019, por ejemplo, que estaba orientada a 3 cuestiones principales. La primera es libertad y democracia sindical, que era lo que se busca es que todos los trabajadores puedan participar y de alguna manera conozcan cómo son sus contratos colectivos de trabajo, cuáles son sus estatutos y de alguna forma participen en la reestructuración de estos. Por el otro lado, esta parte que va a dar de alguna manera que exista una democracia sindical y que exista una votación permitiría entonces la legitimación de contratos colectivos porque prácticamente se creaban sindicatos, pero no estaban como dados de alta en ningún lugar, entonces de alguna manera eran como sindicatos blandos, utilizan mucho ese concepto. Entonces, la parte esta que crea la reforma laboral son ciertas como, además de ciertas juntas de conciliación, buscan que ya no estén de alguna manera supeditadas al Poder Ejecutivo y buscan que estas juntas dependan estrictamente del Poder Judicial, con la firme idea de que de alguna manera sea más rápida la resolución de conflictos y también tener un catálogo de quiénes son aquellos sindicatos que están incluidos, porque existen diversos tipos en diversas ramas económicas, pero también existen como esta parte de los sindicatos independientes que ha crecido en los últimos tiempos. Y por el otro lado, modificar también los estatutos para que se introduzcan ciertos aspectos como es la equidad, la paridad y la transparencia, que parte entonces de la apatía también generalizada que existe al interior de los sindicatos radica en la falta de transparencia que existe en cuanto al uso y destino de los recursos públicos. Bueno, por el otro lado, el artículo 123 de la Constitución en México establece que tanto los obreros como los empresarios tienen el derecho en formar estas agrupaciones que de alguna manera vayan encaminados a, bueno, a responder como ciertos intereses y esto también viene apoyado por la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 87, ¿no? Que de alguna manera da la posibilidad a cada uno de los sindicatos de poder establecer cuáles son los estatutos, cuáles son los reglamentos y de alguna manera cómo se va a regir la vida interna de cada uno de los gremios. Aquí pueden visualizar como ciertos datos que hay acerca de cuáles son los estados en nuestro país que tienen una mayor presencia de sindicatos. Y bueno, en primera instancia está la Ciudad de México, el Estado de México y posteriormente otros estados. También hasta el año 2017, por ejemplo, se tenían 3.347 agrupaciones sindicales del fuero federal y había 37% que eran independientes. Es por esto, y como no tenían una afiliación ni un registro como tal, lo que se buscó con la reforma del 2019 es precisamente como tener un padrón acerca de todos los sindicatos que existían y de alguna manera también garantizar ciertos derechos, ¿no? Que estuvieran regidos bajo la Constitución y bajo la Ley Federal del Trabajo. Y aquí está cómo es que de alguna manera, bueno, estos son como los grandes rubros que existen de los sindicatos que están agremiados a estas asociaciones que son las más representativas. La reforma de 2019 entonces, fuera de que también México obviamente quería
tener como todo este registro y mejorar los derechos laborales. Una de las críticas que se realiza es que precisamente se dio porque estaba condicionada por el tratado comercial que se da entre Estados Unidos y Canadá, TEMEC, antes llamado Telecan, y de alguna manera entonces esto es lo que propició que se aprobara finalmente en el año 2019 esta reforma. Si bien es cierto, aquí, como, bueno, yo estoy orientada más al ámbito de las universidades, generalmente hay ciertos incrementos a los salarios que se dan año con año. Sin embargo, por ejemplo, si bien es cierto, ha habido un incremento salarial notable en los gobiernos actuales, sí existe como esa separación que podemos hacer, o sea, en cuanto a lo que se da en los sindicatos que pertenecen a otros gremios y particularmente los de las universidades, donde realmente lo que se alcanza, por ejemplo, al aumento al salario solamente es del 4%, mientras que podemos observar que en otros sindicatos puede ser hasta del 9% al salario. Bueno, la reforma laboral en cuanto a esa parte positiva es que promueve la libertad sindical. Hay un incremento en el número de trabajadores que se han sumado, es decir, de 2018 al 2024, por ejemplo, hay aproximadamente 1 millón de trabajadores que se han sumado a esta parte de los sindicatos, ¿no? Porque de alguna manera ellos tienen la libertad para hacerlo. Y la parte importante es que se han legitimado muchos contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal y de alguna manera cuando se da este proceso sí tienen que venir personas del ámbito federal a revisar que todo el proceso también se haya dado de una forma transparente y que de alguna forma no estén cooptados, ¿no? Bueno, y parte de lo que ha sucedido en México es esta cuestión de la precariedad laboral, que también tiene que ver mucho con los modelos económicos, ¿no? Lo decíamos, qué es lo que sucedió, por ejemplo, en los años 90 con la introducción del Tratado de Libre Comercio y finalmente lo que se da en el año 2019. Y una de las cuestiones más recurrentes es precisamente que existen bajos sueldos, a pesar de que estar en un sindicato te da una gran cantidad de prestaciones laborales, sin embargo, el sueldo como tal sigue siendo bajo. Esta parte, fuera de todos estos cambios que han existido en nuestro país, por ejemplo, hay una situación problemática que lo que se busca entonces es que la situación se vuelva deseable y que de alguna manera exista una mayor calidad en cuanto a lo que se vive dentro de un sindicato. Entonces, lo que se busca o la perspectiva sindical como tal es tratar de transformar y también es lo que han logrado, pues, en parte, la reforma que se da en 2019 es tratar entonces de transformar la ineficacia en que los gremios sean más eficaces, más eficientes, que exista una legalidad, que exista una certidumbre y por supuesto también que exista una gobernabilidad, porque la cuestión entonces de la negociación va a ser imperante en esta parte de la relación que tiene el sindicato con el gobierno. Bueno, por el otro lado, ¿cuál puede ser como una estrategia sindical también que se da? Y que a mí me gusta mucho esta parte porque mi formación es más como de política pública. Sin embargo, bueno, la formación inicial, sin embargo, la importancia entonces de que se detecte un problema, de que se establezca un diagnóstico y realmente se definan cuáles son esas situaciones que guarda cada uno de los gremios va a permitir a su vez una formulación de estrategias, finalmente tener como ese seguimiento en la implementación y poder evaluar entonces cuáles son los resultados precisamente de esas decisiones que se vayan tomando en cada una de las etapas para realizar como esta gestión exitosa. Otra de las partes en que hay que fijar o prestar especial atención en cuanto a estas estrategias de gestión sindical es precisamente cuáles son las acciones que tiene el sindicato y la relación con otros entes,
cuáles son las acciones del sindicato en cuanto a las relaciones laborales y sobre todo cuál es la acción que tiene el sindicato en el fomento de la cultura política. En esta diapositiva también, bueno, los sindicatos también tienen diversos instrumentos. Algunos son formales, otros son informales en cuanto a cómo pueden actuar, ¿no? Los instrumentos formales, está esta parte de la negociación, la contratación, las huelgas. Sin embargo, también están los aspectos informales, que son muchas veces las protestas en la calle y ciertas negociaciones que a lo mejor se dan de manera discrecional con los gobiernos, ¿no? Es sumamente importante poner énfasis en esta parte de que los sindicatos deben tener o deben tratar de establecer cuál es la identidad, cuál es la conciencia organizacional y de alguna manera cuáles son todos esos valores y costumbres que se dan al interior de la organización, porque sabemos que las organizaciones generalmente tienen vida propia y de alguna manera van adoptando a lo largo del tiempo todas estos elementos que hacen que se fortalezca la cultura, ¿no? Bueno, la importancia que tiene el sindicalismo particularmente en nuestro país, obviamente que en primera instancia desempeña un papel fundamental en la lucha por los derechos laborales. Hay actores claves en la negociación que lo que buscan en sí es de alguna manera obtener ciertos beneficios para toda la colectividad y no podemos dejar de lado que sí existe esa relación simbiótica que se tiene, o sea, del sindicato con el poder, particularmente en nuestro país se ha dado desde los años 50 aproximadamente con el maximato que se ha visualizado de forma más fuerte y de alguna manera tienen como esta injerencia en la toma de decisiones. Sin embargo, también desde la parte o desde una perspectiva negativa es que también se ha propiciado, se tiene como esta visión de que los sindicatos a veces pueden ser corruptos o quizás puede haber mucho nepotismo y de alguna manera esto va incidiendo en la apatía entonces que tienen las nuevas generaciones de estos gremios sindicales, en detrimento, por ejemplo, de todo esta labor que han hecho y todas las luchas que han realizado a lo largo de décadas, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene entonces el sindicalismo? En primera instancia, consolidar el papel que tiene con sus representantes legítimos, luego velar por una libertad sindical frente al Estado, que esto va a ser sumamente importante para entonces empezar también o seguir ganando la confianza de sus agremiados. Debe haber liderazgos democráticos fuera de esta visión jerárquica y autoritaria. Es una disyuntiva que existe y un enfoque que precisamente, por lo menos en nuestro país, la reforma del 2019 se ha centrado en eso, que dejar de lado esta parte de la simulación y realmente entonces tener como la situación clara de quiénes son o cuánto es que se apoya al gremio sindical, esquemas más transparentes y rendición de cuentas. Esto también, por ejemplo, a pesar de que la reforma del 2019 ha también incentivado a los gremios sindicales a que todo tienen que, de alguna manera, todo tiene que estar disponible para la ciudadanía dentro de sus páginas electrónicas, dentro de sus páginas web. Sin embargo, todavía es como una lucha ahí que existe, ¿no? Porque en realidad esta parte, por ejemplo, de gobierno abierto, de ciertas cuestiones que se han dado en la gestión pública, obviamente ha trastocado a los sindicatos. Sin embargo, muchas veces no existe como ciertas sanciones a quienes no publiquen la información. Entonces, lo que tienen que hacer las personas cuando solicitan la información, pues realmente solo resta como esperar como 10 días a que te den una información y de repente si no te la dan tampoco hay alguna implicación, ¿no? Entonces falta mucho mejorar como esta parte de la transparencia, no solo para quienes forman parte de ese grupo, sino también para toda la ciudadanía. Y bueno, entonces que exista también una participación auténtica del trabajador en cuanto a la mejora de las condiciones laborales y también está esta parte del reto, la relación que tiene el sindicato con el Estado. El Estado también entonces deberá dejar de usar a los sindicatos como estos instrumentos de pacto corporativo
y de alguna manera asumir entonces esta responsabilidad y visualizarlo como un actor importante, ¿no? De una de las fuerzas productivas. Y en la actualidad, ¿qué es lo que nosotros podemos visualizar? Como que existe esta parte del debate crítico que existe en el sindicalismo en nuestro país, es decir, entre la parte de la simulación que se ha venido dando por más de 7 décadas quizás, que existen como estas prácticas opacas, que hay corrupción, que hay jerarquías, que es son gremios que pueden ser muy autoritarios y que en ocasiones pueden prevalecer siempre como esta parte de los intereses particulares por encima de lo colectivo. Y por el otro lado tenemos el enfoque de la renovación, que de alguna manera sería lo que actualmente se busca, es decir, en primera instancia tener este compromiso entonces con la democratización al interior del gremio y pues fijar esta parte de sus objetivos primordiales en cuanto a la defensa de los derechos laborales, involucrarse también en la toma de decisiones y tratar entonces de fortalecer esta parte de la formulación de políticas. Finalmente, bueno, en esta parte, ¿cuáles son los desafíos del sindicalismo como tal? Yo los agrupé como en dos partes. Los internos, que pertenecen estrictamente al gremio, es tratar entonces de reconocer que existen ciertas ideologías al interior de los sindicatos, pero finalmente lograr como o tratar de establecer ciertos consensos con los diversos grupos que se dan al interior de un gremio. Tratar de incentivar más esta parte de la participación activa, porque finalmente es lo que va a dar vida al gremio sindical. Poner énfasis en esta parte de la transparencia y la rendición de cuentas, porque esto entonces también es un elemento primordial para que quienes estén dentro de la instancia de alguna manera reconozcan todas esas acciones que se están realizando. Y una parte importante también que se relaciona con esta parte de la cultura es que, por ejemplo, acá en México, muchos de los estudios que se han hecho y particularmente también de los sindicatos en las universidades, es que más del 50% de los que están adheridos a un gremio sindical no conocen sus derechos al 100% y mucho menos conocen los estatutos básicos y el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Entonces es como que una labor que, si bien es cierto, no solamente corresponde al sindicato, porque hay una relación entonces también de interés que tiene que tener quien forma parte del gremio, ¿no? O sea, no es como tal que el líder tenga que estar, o tenga que obligar a que conozcan sus documentos básicos, sin embargo, sí interesar a las personas que forman parte de que tienen que conocerlos, ¿no? Y por el otro lado, que muchas veces existe también una limitación de recursos. Y en cuanto a los desafíos externos, por ejemplo, reconocer que existen cambios en la naturaleza del trabajo, que hay una informalidad y una precariedad que no precisamente viene como consecuencia del actuar del gremio, sino que es una situación entonces que se da a nivel nacional por ciertas cuestiones quizás de índole internacional o ciertas crisis que se presentan que de alguna manera han limitado el actuar. Por el otro lado, pues adaptarse obviamente al entorno tanto político, económico y laboral que es cambiante, que sabemos que cada gobernante también llega con sus ideas y de alguna manera, obviamente, por lo menos acá en México, la facilidad que tiene el presidente muchas veces de que el poder legislativo, por ejemplo, sea afín a su grupo político, esto deriva a que se adopten y se implementen y se aprueben una serie de leyes que vayan encaminados a la visión que los gobiernos tengan. También esta parte de la interferencia que se da entre el gobierno y los partidos políticos y muchas veces leyes poco favorables que de alguna manera existen y que a veces van a existir ciertas resistencias para cambiarlas. De alguna forma, entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues una nueva generación de líderes sindicales que de alguna manera estén comprometidos con estos principios democráticos y que también se incentive a la participación de la base.
hay una presión que existe entonces por la democratización y muchas veces por dejar de lado cuestiones como el clientelismo y de alguna forma adaptarse al entorno actual y el surgimiento del nuevo enfoque orientado más a la transparencia. Entonces, como conclusión, finalmente, lo que podemos señalar acerca de estas barreras entonces que tiene el sindicalismo es que tenemos que reconocer, bueno, en cada uno de los países seguramente hay cuestiones diversas que vienen dado de que los sindicatos se comporten de alguna manera por estos factores históricos, políticos, económicos y sociales que finalmente han dado un rumbo distinto a los movimientos sindicales. Por el otro lado, hay que promover, como ya lo dijimos, la transparencia, fortalecer la representación de los trabajadores, crear o tratar de generar una mayor cultura político-sindical y de alguna manera también tratar entonces de poner énfasis en en la representación sustantiva de las mujeres dentro del gremio, porque si bien es cierto, por lo menos en nuestro país, se ha dado a nivel nacional la cuestión de la paridad, pero para ciertos puestos de elección popular. Sin embargo, el tratar de adoptar esta situación también para los gremios, siento que da como esa visión que también las mujeres han ido como aumentando, ¿no? En cuanto a la participación dentro de estas instancias. Y bueno, también poner el énfasis en las nuevas regulaciones laborales, de alguna forma, como bien se ha dado en nuestro país, que pues podemos decir que es de manera reciente en 2019, porque también se tiene que crear todo un andamiaje institucional que permita entonces el desarrollo de ciertas acciones que se plantean en las leyes. Y pues esto sería todo de mi parte. Vale, muchas gracias, doctora. Damos paso entonces a las preguntas. Compañero Gabriel. Damos paso entonces a las preguntas. Yo tengo, bueno, mientras que mis demás colegas se animan a formular preguntas, quisiera, bueno, señalar dos aspectos. Uno, muy importante lo que usted mencionaba, bueno, como las diferentes etapas que nos ha planteado de forma tan interesante en el sindicalismo en México. Yo quisiera preguntar un poco respecto del sindicalismo hoy en México, del porcentaje, si se mantiene, digamos, el tema porcentual que se mantiene en América Latina, o si por el contrario, digamos que los últimos gobiernos que usted mencionaba, desde el Maximato hacia adelante, permitieron que se pudiera hacer un incremento en el fortalecimiento de los números de personas sindicalizadas en el país. Eso por una parte. Y por otra parte, respecto de la pregunta de si abarca, digamos, los beneficios que se otorgan a través de los diferentes petitorios de las organizaciones sindicales a todos y todas las, o si solamente es a quienes, un poco como se plantea hace un momento, solamente, digamos, a ese grupo de organizaciones sindicales que son quienes lideran y quienes luchan pues por esa consecución de esa propuesta sindical o de esa conquista mejor sindical. Entonces, quisiera que nos pudiera ahondar un poco frente a esos dos aspectos. Y mientras tanto, pues no sé si otros colegas se animan también a formular otras preguntas. Muchas gracias. Ok. Bueno, en cuanto a los porcentajes, en definitiva, sí se ha venido incrementando, obviamente, desde el maximato a la fecha. Sin embargo, ¿cuál era la situación que había? Que prácticamente no teníamos un dato como tal acerca de cuánto era el porcentaje de las personas que estaban adheridas a los sindicatos, porque había como esta situación de que no estaban regulados siquiera, por ejemplo, los sindicatos y menos los contratos colectivos de trabajo. Entonces, precisamente lo que pugnó, por ejemplo, la reforma del 2019
fue que de alguna forma todos los sindicatos tenían que estar registrados y a nivel federal tenía que haber una observancia general para quien diera como bueno, para quien empezara como a regularse, incluso había como había fechas límites que indicaban entonces que de alguna manera tenían que regularse o si no iban a desaparecer porque esos contratos entonces prácticamente no tenían como una validez constitucional como tal. Y en cuanto a lo nuevo, por ejemplo, del 2017, en 2019 que se da la reforma para 2024, había un millón más de personas que estaban adheridas a los sindicatos. En realidad no fue como que un despunte tan grande. Sin embargo, también recordar que existen como, a pesar de que la ley da la libertad para que quien quiera pueda adherirse a un gremio sindical, como existen también en diferentes ramas, muchas personas, y va encaminado a esta parte de la apatía generalizada, que en realidad no quieren como adherirse, ¿no? Muchas veces a estos gremios. Y por el otro lado, en cuanto a la pregunta de que si solamente los beneficios son para quienes se encuentran en el gremio, creo, sí. Finalmente, por ejemplo, cada uno de los sindicatos realiza una negociación ante el gobierno, sea ante gobierno del estado para los sindicatos que son de orden estatal o ante el gobierno federal para los que son de índole nacional, y de alguna manera solamente los beneficios que plantean en un pliego petitorio son para las personas que están adheridas al sindicato. No es como extensivo para todos, porque también obviamente existe como esta clasificación de trabajadores de confianza, por eventuales, de alguna forma, y obviamente los sindicatos son como, pues los que están dentro del sindicato son menos. No sé si eso contestó la pregunta. Sí, sí, por supuesto. Y respecto a esa importante mención que usted nos planteaba, de esa clasificación inicial de las personas, bueno, del apático y eso, usted al final planteaba un poco como algunas estrategias, ¿no? Para, para el tema de poder, así como justamente como experta en políticas públicas de una manera muy interesante, nos planteaba al final unas propuestas muy importantes para, de alguna manera, porque fortalecer en esos aspectos, ¿no? Porque creo que ese es un llamado a fortalecer la organización sindical a través de justamente estas propuestas. No sé si tengas otras sugerencias adicionales, ya que pues a veces yo creo que el fortalecimiento del pensamiento colectivo también, ¿no? Porque ahí un poco está así el pensamiento y de la formación colectiva, porque creo que ahí es donde está un poco el asunto, que es desde cuando se mira desde un planteamiento, de una mirada individualista, y cuando cuando se hace un tránsito de pensamiento colectivo, pues creo que ahí hay un poco de la clave, de ese punto en clave, pues de fortalecimiento. No sé si tengas otras sugerencias para ese fortalecimiento, además de la que nos planteabas muy acertadamente en el gráfico que nos presentabas. Sí, bueno, de alguna manera también como tenemos que estar conscientes que hay como esta disyuntiva o esta brecha generacional, ¿no? O sea, no es lo mismo el pensamiento que van a tener las personas que han iniciado los movimientos o que han desde jóvenes estado pugnando por mejores condiciones laborales, que la situación en la que nos encontramos, porque también los jóvenes de ahora son distintos, ¿no? Entonces, quienes se involucran en estas prácticas generalmente no se sienten como parte de una organización. Por ello es que dentro de las propuestas que yo les mencionaba y que me gustó mucho iniciar con esta clasificación de los quizás una categorización aproximada a los tipos de sindicalizados, es que precisamente forjar o tratar de trabajar dentro
dentro de todo con una conciencia colectiva y no prácticamente un interés particular o individual, es lo que va a generar entonces un mayor crecimiento también de los sindicatos, porque en realidad no es que sea responsabilidad exclusiva de quien dirija un sindicato, que todas las personas tengan que conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuál es el contrato colectivo de trabajo, a qué tienen, cuáles son los beneficios que tienen por participar al gremio, sino también la parte que tiene un individuo como tal de poder como establecer esta corresponsabilidad con el grupo del que forma parte. Y eso es lo más difícil que existe, porque en realidad tratar de cambiar el comportamiento de un individuo va a ser, es complejo, ¿no? Porque entonces tú ya tienes que empezar a moldear ciertas actitudes que tenías o ciertas acciones. Sin embargo, siento yo que las actividades, por ejemplo, como estas, que quizás poco a poco se van a ir integrando más personas, es lo que va a generar como ese aglutinamiento como tal o ese sentido de que pertenezco a una organización, de que también obtengo sus beneficios, pero debo también contribuir en algo, ¿no? A esta parte y por hacerlos crecer y de alguna manera consolidarlos. Muchas gracias. Gracias, excelente presentación y muy buenos aportes. Muchísimas gracias. No sé si hayan otras preguntas, compañero Gabriel. Sí, yo también tengo una. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, perfecto. Yo también tengo una porque es que sí me genera bastante intriga el saber cómo México está organizado por estados federales, es un estado federal, cada estado es independiente. Quiere decir que para el momento de la agremiación es a nivel del estado, de cada estado, o es a nivel global, o cómo hacen las centrales unitarias, porque yo imagino que, pues por ser federal, cada estado impone sus propias barreras. O cómo funciona ya el tema, porque es que aquí, claro, todo es centralizado, es diferente, es descentralizado, entonces, pues genera pues bastante como intriga de saber cómo es que se organizan allá. Sí, bueno, lo que pasa es que también acá, o sea, hay como, bueno, sí está una federación, pero cada estado tiene como esta parte de la soberanía de poder dictar ciertas leyes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, todo esto es lo que yo les mostraba de la CROM o la CTM, ellos aglutinan trabajadores que de alguna manera son de orden federal. Y el gobierno del estado, por ejemplo, tiene un sindicato que solamente corresponde a los trabajadores estatales. Las universidades tienen sus propios sindicatos que corresponden a trabajadores estatales. Como hay una diferencia en cuanto a las organizaciones, que son estatales, federales, paraestatales, paramunicipales, cada una de ellas va a crear sus gremios y de alguna manera esos gremios van a estar encaminados al orden al que pertenecen. Entonces podemos tener trabajadores sindicalizados de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, que obviamente son de Pemex o de Pemex, que de alguna manera son federales. Luego tenemos trabajadores estatales, que son los de gobierno del estado, y también hay como estos sindicatos, cada uno de los ayuntamientos, que sería como que la parte, en cuanto al orden, es la parte más cercana al ciudadano, que tienen sindicatos y propiamente sus derechos y todo va a ir y sus negociaciones van a ir relacionados al nivel al que pertenezcan. Claro, claro, así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora Citlali. La verdad, muy interesante escuchar cómo es la situación en México y cómo se comporta también el sindicalismo en este país. No sé si alguien tiene también más preguntas. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A usted muchísimas gracias, doctora. La verdad, un placer conocerla y conocer también del sindicalismo en México. Pues al no haber más preguntas, agradecemos su participación, doctora. Muchísimas gracias. Y también le vamos a dar la entrada al doctor Patricio Javier Biancos.
Él es doctor en Políticas y Gestión Educativa de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación de la UPLA, en Chile. También es colega mío, administrador público, investigador de la Universidad de Tarapacá, en Chile, especialista en gobiernos corporativos universitarios, políticas de educación superior y administración educacional. Él también es autor y coautor de más de 20 publicaciones científicas, incluyendo libros y artículos de revistas indexadas, obviamente de todo lo que tiene que ver con la investigación. Doctor Patricio, muy buenos días. Tardes ya por acá en Colombia. Agradecemos su participación y bueno, adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bueno, a todos, a todas, a la colega, a usted colega también. Agradecer la oportunidad de poder estar en esta ocasión hablando de este tema que siempre es relevante. Se dio la oportunidad, creo que podemos tratar hartos temas. Trataré de ser breve, porque yo suelo ser bastante, me alargo bastante con los temas. Entonces, trataré de ser muy Doctor breve. Doctor Patricio, qué pena. Dos recomendaciones. La primera es que de pronto se le está yendo un poco entrecortado. Y la segunda, que aquí somos colombianos, doctor, entonces qué pena con usted. ¿Nos podría hablar un poco más despacio para poder entender? Sí, intentaré hablar despacio y avanzar lo más rápido que pueda. No sé si están viendo la presentación. Sí, ya se puede ver, sí. Ya, perfecto. Era una de mis dudas. Bueno, como comenzaba, bueno, la primera corrección. Yo ya no trabajo en la Universidad de Tarapacá, estoy trabajando en la Universidad de La Serena, que está también en el norte de Chile, pero un poco más cercano a Santiago. Y trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, particularmente en la carrera de Administración Pública. Por tanto, tengo una serie de elementos muy cercanos y por mi línea de investigación como uno de los grupos de interés muy pertinentes con los sindicatos. Evidentemente, la situación en Chile es bastante particular. Nosotros estamos muy influenciados por el efecto que tuvimos por la dictadura. Y mi presentación básicamente va a tratar de mostrar el contexto para el cual se dan las situaciones y en segundo lugar mostrar indicadores de cómo es la realidad, las reformas laborales que han existido en los últimos 30 años y la situación fundamental del sindicato en este periodo. A ver, ¿se movió la presentación? Me dicen que ya no alcanzo a ver la presentación. Sí, señor, sí se alcanza a ver. Muchas gracias. Bueno, primero lo que les mencionaba, el contexto. Es de público conocimiento que Chile tuvo una dictadura durante 17 años, 1973 a 1990. La dictadura pasó por varias fases, pero evidentemente una dictadura en este caso de derecha, lo primero, y que derrocó un gobierno de izquierda muy cercano con los trabajadores, lo primero fue la suspensión de todos los derechos laborales. Se eliminaron, por ejemplo, los colegios de profesionales. Antiguamente en Chile, para ejercer tu profesión, tenías que estar, digamos, ser formalmente parte del colegio profesional que te implicaba, que tenías que ver. Era una forma de asociar a los trabajadores por rama de trabajo, por rama profesional, más que solo por la empresa donde trabajaba o por el rubro donde trabajaba. Tanto así que incluso los colegios tenían mucho poder y por tanto tenían mucha organización sindical a la hora de negociar. Estos fueron los primeros elementos que eliminaron y cualquier situación, cualquier sindicato que existiera tenía que estar aprobado por el gobierno de turno, en este caso la dictadura. Evidentemente eso generó una serie de elementos que destruyó completamente, pero no fue lo único. Al principio la dictadura fue bastante ambiguo, si bien era una dictadura de derecha, fundamentalmente no había mucho cambio económico respecto a lo que venía Chile haciendo los últimos 30 años previos al golpe de Estado. Entre 1973 y 1978 no hubo muchos cambios. Pero a partir de 1978 y 79 comienza una corriente neoliberal
basado en los Chicago Boys, estas personas, estos economistas que estudiaron, hicieron su doctorado en economía en la Universidad de Chicago por un acuerdo con la Universidad Católica de Chile. Y ellos traen estas ideas más neoliberales de reducción del Estado, de liberalización del mercado laboral, y eso se refleja en el plan laboral de 1979. Como anécdota, el plan laboral lo hizo José Piñera, quien era ministro del Trabajo en la dictadura, histórico, y que es hermano del expresidente Sebastián Piñera, de hecho. No solo el plan laboral implicó restringir la negociación colectiva o eliminarla, básicamente se eliminó el concepto de huelga prácticamente. Esto no implicó que de hecho no hubiesen protestas o no hubiese huelga. Las organizaciones sindicales fueron eliminadas, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores, que es probablemente el referente más grande, eh, quedó completamente ilegalizada. Y por ejemplo, en 1983 hubo una gran protesta de los trabajadores del cobre. Se tomaron una mina. Chile es el mayor exportador de cobre del mundo, el mayor productor de cobre del mundo y el mayor exportador de cobre del mundo. La huelga fue reprimida con tanques. Rodearon con tanques a las minas. Básicamente, esa fue la respuesta de la dictadura. No solo hubo este cambio, sino además hubo un cambio en el sistema de pensiones. El sistema de pensiones pasó de ser un sistema estatal de reparto, un sistema muy tradicional, que funcionaba con cajas por rubros asociados muy asociados a los sindicatos, a uno de una capitalización privada donde ese porcentaje de descuento laboral ya deja de ser un impuesto, o sea, es impuesto en el sentido de que se te obliga a cotizar, pero ya no tienes el derecho, no paso por el Estado y no tienes el derecho a reclamar. Solo tienes tu pensión de lo cual ahorraste. Ese sistema, con muchas razones, sigue existiendo básicamente hasta el día de hoy. Pero el retorno a la democracia fue un retorno pactado. No es un retorno, digamos, no fue una caída de la dictadura convencional, sino fue un retorno. Esto implicó que por presión internacional, presión interna, las protestas que comenzaron posterior a la crisis económica de 1982 en Chile, generó una situación que no era sostenible para la dictadura. La dictadura había legalizado su régimen a partir de la Constitución del 80, con elecciones amañadas, con elecciones sin ningún criterio democrático, pero el plebiscito en 1988 sí iba con todas las lógicas de una democracia tradicional, observadores internacionales, registro electoral, etc. Y perdió la dictadura. Esto implicó un pacto de transición. Y esta democracia pactada implicaba que, en este caso, Pinochet seguía a cargo del ejército por 8 años más. Implicaba que la constitución del 80 seguía y todas las leyes y decretos aprobados durante ese periodo se establecían. Esto implicó un sistema donde hacer reformas políticas era muy complejo, fundamentalmente porque se adoptó un sistema de votación binominal, lo cual implica que solo se agrupan, digamos, hay dos grupos políticos muy fuertes y se entiende a un empate tácito. Dado las quórums y requeridos para aprobar leyes o reformar la constitución, se hacía imposible cambiar porque además el gobierno dejó senadores designados. Eso implica que todos, por ejemplo, todos los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas eran senadores de por vida. Los expresidentes del Banco Central eran senadores de por vida. Los ex ministros de la Corte Suprema que estaban intervenidos eran senadores de por vida. Esto implicó que cada gobierno podía designar, y eso estaba en la Constitución. Evidentemente, eso hizo que cualquier cambio era un cambio pactado con los herederos de la dictadura, en este caso, cierta parte de la derecha política de Chile. Por lo cual, cualquier cambio de la situación previa era muy complejo. Entonces, al salir de la dictadura, de una represión prolongada y un debilitamiento de lo que se entiende como sindicalismo, se generó una liberación. Las condiciones laborales eran precarias, los salarios mínimos eran muy precarios, no había protección social, el gasto público había bajado en enorme cantidad y el país tenía más de 45% de pobres en 1990. Ese es el país que recibía la democracia. Y dado el código vigente, era muy difícil llegar a acuerdos, o sea, llegar a reformarlos sin
acordar con la oposición en ese momento. Entonces, el fin de la dictadura implicó muchas leyes pactadas. Entre ellas, por ejemplo, en 1990 se publica la Ley 19.010, que introdujo, o reintrodujo, mejor dicho, la indemnización por despido a toda vez. Esto implica que si el causal de despido es, por ejemplo, el cierre de la empresa o necesidades de la empresa que se establece, tú puedes pedir una indemnización, o sea, tienes derecho a indemnización de 1 año por salario. Eso quiere decir que un tope legal de 11 salarios. Esto existía antiguamente, pero no tenía límite. Esta fue una situación que se negoció y se llegó a esa situación. Pero si tú renuncias, evidentemente no tienes derecho a la indemnización. Además, en 1991, después de una negociación muy difícil, se facilita la ley 1969, que implica que los sindicatos ya no tienen no necesitan autorización del gobierno para funcionar. Se baja el quórum a 8 trabajadores para formar un sindicato en empresas pequeñas. Eh, Se establece el fuero sindical, que no existía en rigor. Se prohíben ciertas prácticas antisindicales y además, si bien el reemplazo de la huelga existía y era completamente legal, ahora se limita a un reemplazo interno total. O sea, ciertas funciones críticas no se pueden reemplazar. Y ese fue el acuerdo del primer gobierno post-democrático. El segundo, bueno, durante el primer gobierno aún, empieza la ley de subcontratación. Parte de los permisos de los acuerdos que se llegaron, era, bueno, yo te permito hacer reformas, pero me tienes que permitir una reforma de subcontratación. Y se estableció una ley. La ley era muy ambigua y permitía eh, mucho abuso de parte del empleador, del mandante. No era simplemente una tercerización como uno entiende, una subcontratación como uno lo entiende de funciones no críticas. Entonces esa ley fue reformada ya para el año 2006. Además se crean modalidades de contrato a plazo y part-time. Por ejemplo, la gente que trabaja en construcción trabaja por hora. Y eso no existía. Eso fue una modificación, una modernización, porque básicamente la ley no establecía mucho el Código del Trabajo. Realmente el Código del Trabajo solo impacta a los trabajadores del sector privado. El sector público se rige por otra norma y subsidia las normas que no contemplan esa situación. Por ejemplo, en el sector público, si hay despidos, no implica una indemnización, simplemente se despide. Otro hito fue la creación del seguro cesantía. Seguro cesantía, algo así como el 1% de tu sueldo, y en caso de ser despedido, tú puedes cobrar tu seguro de cesantía con el 80% de tu sueldo el primer mes, el 70% el segundo mes, hasta que te quedes sin fondos. Hay un subsidio que funciona en el caso de que los fondos que tengas no alcancen, pero básicamente ahorro que pone el trabajador y pone el empleador. O sea, un porcentaje lo pone el trabajador y un porcentaje que equivale al doble de eso lo pone el empleador. Eso implica que no se quede simplemente con la indemnización, sino que tenga un salario, digamos, que pueda sobrevivir un par de meses mientras busca trabajo. Y finalmente, claro, ya mencioné la reforma de la subcontratación, que le regula y mejora la seguridad. Otra reforma laboral. En el año 2009 se establece por criterios de igualdad de género la igualdad salarial. Este era un gran anhelo, pero aún hoy se tiene que justificar, y es fácil justificar o generar desigualdades por defecto. Yo tenía un colega que trabaja en un rubro que es ingeniería eléctrica, esa temática. Y su esposa también trabaja en el mismo rubro, son amigos míos. Entonces me comentaba que ella la ascendieron a gerencia en su rubro. Entonces le llega comentando esto a su jefe, que es muy cercano. Y dice, oye, ¿y cuánto? ¿Y gana más que tú? Sí, gana más que yo. Ah, ya, ¿y cuánto más gana X? Ya, te lo igualo. Porque no puede ser que un hombre gane menos que una mujer. O sea, él gana básicamente lo mismo que un gerente si es gerente. A ese nivel de machismo, y hoy día existe esa legislación, pero
es difícil regularla. En el sector público es súper sencillo porque los sueldos son transparentes, pero en el sector privado no, los trabajadores no tienen idea de cuánto gana mi colega necesariamente, y eso implica mucha dificultad. Otra situación que los sindicatos pelearon durante mucho tiempo fue el postnatal. En Chile era 3 meses. Entonces, lo que permitió esta ley del año 2011 es ampliar esa legislación hasta 6 meses para la madre. Además, facilidades de permiso y otros elementos, cambio en el concepto de cuidados. Por ejemplo, cada lugar de trabajo mayor a 20 empleados tiene la obligación de tener una sala cuna dentro o pagarle una sala cuna si es que no, si es que el empleador no tiene una propia sala cuna en el establecimiento. Y esto aumenta hasta 6 meses de la madre del postnatal. Implica también que es optativo. O sea, tú puedes traspasar 3 meses que son obligatorios para la madre, pero esos 3 meses se lo puede pasar al padre también. Esa es una de las situaciones de la ley. Generalmente, bueno, los padres tienen 5 días, fuera si es que no les traspasan los días. Eh, También se generó la ley de inclusión laboral. Un 1% es lo mínimo para trabajadores con grado de discapacidad. En Chile, las personas con grado de discapacidad son cerca de 1 millón en un país de 20 millones de personas. Muchos no trabajan. Esta ley tenía un error que implicaba que si tú no cumplías con la cuota mínima, tú decías, bueno, no encontrar ningún trabajador que cumpla con esa situación, yo puedo pagar como un subsidio, como una multa, y así compensa que otra empresa contrate. Esa situación ahora fue eliminada y este 1% tiene que incluirlo todas las empresas de mayor a 100 trabajadores, lo cual, por ejemplo, en la universidad ha sido un problema porque le ha costado a algunas universidades encontrar la o hacer las excusas que ponen. Bueno, se flexibilizó la ley para estudiantes y por último se generó una ley en el contexto de pandemia que establece condiciones de trabajo del hogar. Por ejemplo, te pagan el internet o la electricidad, un proporcional del internet y la proporcionalidad. Tienen que otorgarte todo el equipamiento, un computador, una silla, etc. Todos esos elementos están regulados y al principio no tenían una situación muy regular en cuanto al marcar hora, por ejemplo, el registro de horas, de trabajo de horas, pero sí se generó en este gobierno ya una actualización de esa legislación. En este gobierno en particular, que es un gobierno, digamos, el más discreto que hemos tenido desde el regreso a la democracia, se logró la reducción a 40 horas, que era una ley que llevaba años con un conflicto en el Congreso y se dieron la eventualidad y se aprobó. Actualmente teníamos 45 horas en Chile, el 2022, y ahora vamos en 42, porque se va reduciendo una vez por año cada 1 de mayo. Esa es como la condición. Creo, claro, pues fue 2022, vamos en 43 horas laborales. La reducción además implicó la flexibilización, o sea, con el empleador puede negociar, o el sindicato puede negociar, por ejemplo, trabajar 4 días y llegar a 40 horas trabajando 4 días. No es necesario cumplir porque la legislación antigua era eh, muy densa y implicaba una situación más compleja. Se modifican las condiciones laborales para adaptar la nueva realidad de trabajadores de aplicaciones, a trabajadores que no tenían cotizaciones, que no trabajaban o sea, que no trabajaban con seguridad social, básicamente, pero que estaban trabajando y que no tienen contratos muchas veces. Entonces establece condiciones para los trabajadores, de los cuales algunos ya están sindicalizados. Otro elemento es la ley CARIM, una ley que tiene que ver con el estándar de la OIT de 190 del acoso y la violencia laboral. Esta ha generado mucha polémica porque era muy común la violencia en los espacios de trabajo y era una necesidad. Entonces está lleno de denuncias por esta misma situación actualmente. Y los sindicatos están bombardeados con personas que requieren apoyo. Hay un protocolo, pero es extremadamente difícil de probar de todas formas y están colapsados los tribunales laborales. Y por último, el derecho a pedir modalidad híbrida parcial para los cuidadores o cuidadoras de personas, pueden ser menores de edad o de tercera edad, tienen el derecho a solicitar flexibilidad laboral, trabajar unos pocos días de la semana presencialmente, dependiendo de ciertas condiciones. Esto también aplica al sector público y se está dando sobre todo a mujeres que son menores, que tienen hijos menores a 2 años, fundamentalmente. Bueno, y lo que no mencioné, la cuarta alza del salario mínimo, que lo voy a mostrar a continuación. Bueno, antes de eso, es
Estas son las tasas de participación sindical en Chile. Antes de 1990, que no está implicado en el gráfico, la tasa era 1%. Informalmente se hablaba de que, algunos autores hablaban de 5%, no hay un registro oficial, pero podemos ver que estas son dos metodologías distintas dependiendo del tipo de trabajo, trabajo independiente, trabajo dependiente. Pero básicamente del 13 al 16%, y hay un incremento fuerte con la vuelta a la democracia, 1990, 91, 92, pero ese entusiasmo se termina perdiendo y, digamos, hasta el fenómeno pandemia, que durante la pandemia mucha gente, para evitar perder el trabajo, se afilió, aprovechó de afiliarse y considerando las condiciones. Cabe destacar que el año 2018 hubo una reforma laboral fuerte que implicó cambio en la negociación colectiva. No lo mencioné previamente. Y se está estudiando si es que hay estudios que apuntan a que hay una situación donde la conflictividad, o sea, las negociaciones que terminan en huelga es menor de lo que había previa a esa negociación. Esta negociación le da más poder a los sindicatos, por ejemplo, le da el poder de negociar directamente a nombre de toda la empresa y determinar si es que el acuerdo que llega con el empleador es solo para los miembros del sindicato o es para todos los trabajadores de la empresa. También puede optar por mantener el contrato colectivo o la nueva propuesta. O sea, puede incluso, si le es desfavorable, que en muchos casos pasa, le es desfavorable la actual propuesta o la nueva propuesta que se proponga por parte del empleador, ellos pueden simplemente eliminar, o sea, pueden prorrogar el actual contrato. Hay una situación que, por ejemplo, pasó ahora con Starbucks, que Starbucks, el contrato colectivo que le ofrecían, simplemente llegaron a huelga, no les gustó y ellos mantuvieron el contrato colectivo que tenían. No preferían no aceptar las nuevas condiciones que eran más bajas que la anterior. Entonces simplemente lo prorrogaron. Eso puede ser una de las condiciones que haya implicado el alza. Pero también la negociación colectiva es muy fuerte, los sindicatos son muy fuertes a la hora de negociar la alza del salario mínimo, es donde más se ve en la prensa. Este es el salario mínimo en Chile desde 1986 hasta la actualidad. La barra en verde son en dólares. Evidentemente el dólar va fluctuando según el tipo de cambio y el último año ha estado, digamos, de 2019 se ha depreciado mucho la moneda chilena. Pero si uno ve, hay un incremento muy fuerte en el salario mínimo en términos de pesos reales. Ahora, hay un quiebre en la curva desde 1990 en adelante, que es la vuelta a la democracia. Antes, básicamente, no se subía el sueldo mínimo. No hay datos de más atrás, porque antes de eso el sueldo mínimo era muy pequeño, pero básicamente representaba menos de $50 y desde el comienzo de la democracia empezó a partir de $100 hasta, bueno, que se mantiene sobre $500. Eh, el último, bueno, el actual gobierno hizo un incremento muy fuerte, o sea, podemos ver que estaba cerca de 40% creció el sueldo mínimo a lo que lleva de gobierno actual, siendo que la inflación, salvo el año 2022, no es muy alta. O sea, Chile tiene una lógica de 1990 hasta la actualidad de una inflación promedio de 3% por año. Y evidentemente esta curva es mucho más alta. Y tiene que ver mucho porque la Central Unitaria de Trabajadores, que es una de las principales sindicatos, y la de trabajadores públicos de la ANEF, tiene mucho poder en negociación en el Congreso y llegan a discutir, bueno, este es el salario mínimo. Lamentablemente, evidentemente, igual que toda Latinoamérica, Chile tiene el 30% de población que trabaja informalmente, por tanto, no necesariamente recibe el salario mínimo, puede que reciba más o menos, pero no tiene contrato laboral, por tanto, no es un mínimo legal. Básicamente son trabajadores independientes que trabajan en la calle, gente que vende cosas en la calle, fundamentalmente. Eh, pero dentro de los trabajadores que están formalizados, el 70% de los trabajadores que están formalizados, eh, no es tanta gente la que gana el salario mínimo, representa alrededor del 15% de la población. Pero el problema es que la distancia entre el salario mínimo y la mediana de los sueldos es muy baja. Quiere decir que el promedio de salarios, o más que el promedio, la mediana, o sea, la que gana la mayor cantidad de gente, es muy cercana al salario mínimo. Y esa es una de las preocupaciones, lo cual implica una constante negociación de subir el salario mínimo, que implica también subir el salario indirectamente a toda la población.
buena parte de la población que está muy cercana al salario mínimo. Las principales organizaciones sindicales de Chile es la Central Unitaria de Trabajadores, que fue refundada en 1988. En rigor, la Central Unitaria de Trabajadores existe del año 30 como tal, pero representa la unión de confederaciones de sindicatos de diversas áreas y otros términos. Hay otras federaciones de la CUTA, como la ANEF, que es la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Les mencionaba yo que técnicamente cuando estuvimos reunidos allá, en Chile no pueden estar sindicalizados los trabajadores públicos, no tienen derecho a huelga legalmente los trabajadores públicos, si bien pasa, son movilizaciones y son gremios de trabajadores que negocian como gremios, no negocian como sindicatos, porque legalmente no pueden ser un sindicato. En términos prácticos, igual hay movilizaciones, paralizaciones y huelgas parciales, pero en rigor, fundamentalmente la gente que atiende público. Pero en rigor es ilegal, es un acto ilegal y el estatuto administrativo que rige a los trabajadores públicos no se ha actualizado en décadas. Eso es lo más conocido, pero siempre se cuestiona porque básicamente representan a la mayoría de los trabajadores sindicalizados, pero tienen, en el caso de la Central Unitaria de Trabajadores, pero no tienen el mismo poder que tenían previa a la dictadura. Esta es la cantidad de sindicatos que están unidos por año. El último dato es 2023, no encontré uno más reciente. Y básicamente la Unión Nacional de Trabajadores es otra unión, la Central Autónoma de Trabajadores y la Central de Trabajadores de Chile. Esas son las otras, pero fundamentalmente la CUT representa la Central Unitaria de Trabajadores, la más grande, y tiene más de 3.000 organizaciones sindicales. ¿Y en qué área está? Chile es un país netamente exportador de ciertos commodities o materias primas que tiene ventajas comparativas. Por ejemplo, las minas no solo de cobre, sino de hierro, minerales, la pesca, la agricultura. Eso no implica necesariamente que esas áreas son las que tienen mayor cantidad de sindicatos o las que representan mayor cantidad de la población. La enseñanza, la salud, por el lado del sector público es muy relevante y la administración pública, si bien tiene pocos sindicatos, que formalmente no son sindicatos, pero para este análisis están dentro, tienen pocas situaciones. La pesca y las grandes industrias fundamentalmente están muy sindicalizadas. Por ejemplo, en el comercio, lo que no sale es que el comercio que está sindicalizado fundamentalmente es la banca. La banca está muy sindicalizada. Y si uno mira comparativamente, la banca es uno de los que tiene los salarios más altos. Entonces eso puede ser un buen de una comparación. Bueno, hay desafíos. Estábamos hablando de una tasa de 15-16% de sindicalización. Se concentran en ciertas áreas, no necesariamente las más pobladas. El comercio es el 40% de la masa laboral que trabaja en el comercio. Pero en el comercio la tasa no es de 15% de afiliación, es mucho menor. Hay una precarización creciente, sobre todo ahora que hay otras modalidades de empleo, como por ejemplo empleos con aplicaciones o trabajadores que se denomina freelance, que por tanto no están sindicalizados, no muchos de ellos. Hay una situación muy, muy compleja, hay una dispersión de los sindicatos y evidentemente ya no existen los sindicatos formados prácticamente. Entonces uno de los desafíos también es un tema que a mí me compete, que es la gobernanza. Aquí tenemos un problema de, por ejemplo, esa es la cantidad actual de cargos del sindicalismo chileno hasta el año 2023. Y podemos ver que los cargos principales están básicamente constituidos por hombres. El director siempre es casi hombre, que es el máximo cargo. No sin cargos más de gestión como tesorero, secretario y presidente, donde ahí sí hay más mujeres. Siento que las mujeres son más trabajadoras. Es bien interesante, pero todavía es un desafío que Sergio, pero esto no es exactamente igual en todas las áreas. Si uno mira como sindicatos de empresa, que serían las tradicionales, son mucho menos hombres. En cambio, si uno ve la situación de sindicatos interempresa, hay mucho más, o sea, de independientes, hay mucho más mujeres. Esta situación implica que evidentemente hay una diferencia de género a la hora de dirigir también, porque los cargos principales están fundamentalmente tenidos por hombres, siendo que no hay una diferencia sustancial eh, en que haya más dirigentes hombre o mujer. Bueno, y para concluir, porque intenté ser breve, hay perspectivas futuras del sindicalismo. Hay una renovación y modernización del liderazgo
de cómo generar nuevo liderazgo. Se critica mucho el movimiento sindical de que son los mismos dirigentes o el mismo grupo de dirigentes permanentemente, siendo que hay conceptos de alternancia dentro de, sobre todo, las centrales más grandes de trabajadores. Hay un desafío con la flexibilización que es muy difícil como agrupar los sindicatos en esos contextos, y también hay una línea de evolución respecto a la articulación en los movimientos sociales que siempre están. Una de las cosas que fue noticia ahora es que la CUT ya no está planteando el salario mínimo, sino el salario mínimo como el concepto, que lo quiere subir a alrededor de $725 en el corto plazo, eso es el monto aproximado, sino que quiere hablar de salario vital. O sea, el salario para el cual implica el no ser pobre. Por eso están hablando de $725, porque con $725, tú técnicamente una familia de 4 personas estaría por sobre la línea de la pobreza en Chile. Muy poco por sobre, pero ese es el límite. En cambio, si ya una familia de 4 personas se mantiene con un salario mínimo, es pobre, bajo la lógica chilena. Entonces, como conclusión, hay una lógica, un simbolismo del sindicalismo chileno como resistencia a la dictadura y como parte de la renovación de esa lógica. Con el tiempo se fue perdiendo, pero aún así es un promotor de equidad social a través de las negociaciones de salarios mínimos, fundamentalmente. Y evidentemente está asociado a una lógica de motor de cambio político en estas reformas que yo les comenté previamente. Fundamentalmente, la agrupación sindical, el trabajo como sindicato, no siempre, incluso en contra de gobiernos que tienen militante histórico, es muy interesante. Por ejemplo, el Colegio de Profesores, que es como el sindicato de profesores acá, eh, el ministro de Educación fue uno de sus integrantes, y aún así digamos, ha tenido conflicto. O sea, la función sindical no se pierde por mucho que la gente que fue parte de tu organización o tu cercano haya llegado, o políticamente cercano haya llegado. Entonces siempre, en todos los gobiernos hay una situación de negociación muy fuerte, independiente de la corriente política que exista, al menos desde el regreso a la democracia. Entonces con eso voy a finalizar mi presentación. Eh, Muchas gracias. Oh, doctor Patricio, muchísimas gracias. Muy interesante lo que sucede en Chile, porque pues realmente la dictadura sí generó unos traumas impresionantes en términos sociales, ¿no? Y después de tantos años aún permanecen lastres de la dictadura, ¿no? Mucha represión frente al tipo de organizaciones que se pueden realizar. Agradecemos mucho su participación, doctor Patricio. No sé si alguno de los compañeros tengan algunas preguntas, dudas, aportes. Sí, yo tengo una pregunta y es lo siguiente. Muchas gracias, doctor Patricio, por tan bonita y tan interesante intervención, muy chévere. En nuestras lógicas me parece que es muy interesante conocer esas dinámicas, porque pues acá en Colombia tenemos pues algunas similares. Me llamó la atención respecto del tema de la ley Karim, que fue en agosto, ¿no? Del año pasado, y cómo pues estaba funcionando actualmente. Pues en México ya se encuentra suscrito el convenio 190, en Chile también, pero en Colombia todavía no, está en proceso el tema de la suscripción, apenas está en el Congreso, ha pasado apenas una primera parte del procedimiento de incorporación de suscripción del convenio 190, o sea, es decir, que acá todavía pues no está. Sin embargo, pues la normativa acá en el marco del acoso laboral pues tiene serias deficiencias, a pesar de que la ley 23 de 65 en materia de acoso sexual pues intentó, digamos, avanzar en ese sentido, pero en materia de acoso laboral pues la ley del 2006, que es como es insuficiente pues realmente, y me gustaría pues, ya que es una normativa reciente en Chile y que fíjense que pues en buena hora se hizo la suscripción del convenio
190, esperamos que también una vez se suscriba en Colombia, que estoy segura que se va a hacer porque ya está en ese proceso, pues puedan salir normativas más acordes justamente a la materialización y a la protección de los derechos humanos y en este caso pues a ambientes libres de acoso laboral. Porque pues el acoso sexual, sin embargo, a pesar de que la ley 1257 lo introdujo como delito y la ley 2365 pues intentó reglamentar un poco el asunto, pues de todas maneras aún es insuficiente y pues todo el procedimiento que tienen que enfrentar las víctimas en esa materia pues resulta ser un tratamiento en muchas ocasiones revictimizante y no garante del derecho a la no repetición de los hechos. Y en el caso del acoso laboral, pues mucho peor, pues no, pues de la ley 1010 de 2006, pues resulta, como lo planteé hace un momento, insuficiente. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Chile en materia de la ley Karin que nos estaban mencionando y que en buena hora y muchas gracias por plantearnos ese aspecto, porque creo que seguramente podemos mirar en el marco del derecho comparado y mirar ese derrotero para poder, pues, una vez se apruebe el convenio 190 y se incorpore en Colombia, que pues ya como les contaba ya está en camino, porque ya está pues en aprobación del Congreso, pudiéramos pues generar, digamos, ese nuevo marco normativo, igualmente que Colombia pues lo requiere tanto, ¿no? Es esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, o sea, yo podría estar todo el día hablando solo de la ley Karin. Se llama ley Karin, digamos, por el caso, en el caso en particular, en Chile se da mucho esta situación de ponerle el nombre a las leyes, por qué motivó, por ejemplo. Este caso, un caso de acoso que terminó en un suicidio. Eh, pero, digamos, no, siempre lleva el nombre de la víctima, eh, nominalmente, no legalmente. El términos reales, la implementación de la ley, la discusión de la ley, lo difícil era el modo probatorio y cuál era el procedimiento. Eso fue lo que más se discutió, no el fondo. El fondo estaba más o menos claro, situaciones como el bullying que sucede en la empresa o acoso, se da mucho por el hecho de que en Chile hay solo el despido implica indemnización. Entonces, la estrategia de empleadores literalmente era que la gente renunciara para ahorrarse la indemnización. ¿Y cómo hago que renuncie una persona? Acosándolo. Esa era o dándole situaciones desagradables por la cual la persona no tolerara más y eventualmente pudiese renunciara por voluntad propia y no esperara a que fuera despedido. Entonces había un incentivo perverso respecto a eso. En Chile, a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se generó una reforma laboral que permitió un trámite muy expedito de los conflictos laborales. Que es relativamente rápido y los jueces logran hacer que lleguen a acuerdo. Entonces, se había generado un sistema bastante dinámico en los últimos 8 años, pero con la ley Karin están colapsados. Colapsados. En el primer mes habían 50.000 denuncias ingresadas a la Dirección del Trabajo. Y por lo tanto, no hay capacidad para digamos, tramitar todos estos elementos. Y por otro lado, la lógica probatoria, porque no siempre la cosa se da por, tienes que tener testimonios, que pues son medio probatorio, por haber escrito, etcétera, o sea, puede haber premios físicos, pero también el testimonio es válido. Entonces es difícil si es que las contrapartes están coaccionados también por la legislatura o por las personas que están haciendo bullying. No siempre el bullying viene desde el punto, o el acoso viene desde el punto de vista, digamos, de la jefatura, de repente son compañeros. Entonces, esta situación ha sido muy compleja. Cuando se implementó, se hicieron muchos talleres, o sea, fue voluntario que básicamente gente del Ministerio del Trabajo iba a hacer charlas sobre cómo tratar qué se consideraba acoso, qué no se consideraba acoso. También permitió, en Chile ya existía una ley de acoso laboral previo a esto, pero esto digamos que le generó un procedimiento por el cual se puede sancionar esa situación de acoso sexual, perdón. Y por tanto ya solo era serio antes de la ley Karin cuando era acoso sexual. Pero hoy día ya cualquier situación. Entonces muchos de los chistes, o sea, si tú veías como las comentarios en internet, en redes sociales en general,
era como, ahora no se puede lanzar chistes en el lugar de trabajo. Ese era el tipo de comentario de la gente, que percibía que era una amenaza. Entonces, vamos a ver cuál es el desarrollo. Porque ya tenemos esa situación, vamos, cuándo se terminan siendo sanciones reales, y ahí se va a ir retroalimentando la legislación. Pero los desafíos están en esa situación, la capacidad del Estado para, o el Poder Judicial en este caso, los tribunales, de sancionar o resolver estos problemas. Y segundo, que las víctimas tengan el resolver el problema el cual se genera. Entonces, es muy complejo, y para no alargarme más, solo mencionar esa situación que está muy, muy complejo. Ah, bueno, leo una pregunta de Leonardo, de cuál fue el rol de los sindicatos en el estallido social de 2019. Yo mencioné que sí tienen mucha influencia en general en los movimientos sociales, pero en el desarrollo del estallido, el estallido fue bastante espontáneo. Y por tanto, no tuvo que ver tanto con los sindicatos. Los sindicatos tenían apoyos formales, pero los sindicatos no dirigían las protestas. No obstante, a medida que se desarrolló, o sea, la explosión que se generó el estallido, porque fue un acto de rabia del 18 de octubre del 2019, que se generó quema del metro, pero las protestas que siguieron a continuación siempre con organizaciones. Y ahí los sindicatos y otras organizaciones sociales tomaron el mando en el sentido de tratar de encauzar esta rabia. Y la clase política de igual manera. Por eso terminó este proceso constituyente que no llegó a buen puerto en términos de la nueva constitución, pero sí llegó a buen puerto en una serie de elementos. Ahí se empezó a discutir fuertemente que el salario mínimo en Chile era muy bajo, por ejemplo. O sea, la cifra de 500.000, que era la meta para el final de este gobierno, en rigor se alcanzó a principios del gobierno, que era $500. ¿Por qué? Porque era el encauzamiento de las demandas sociales, y hasta incluso los sectores de los grandes empresarios dijeron, sí, sí, para encauzar esto tenemos que hacer cosas, por ejemplo, y se juntaban con la unidad de trabajadores, ya qué cosas podemos negociar, qué cosas tienen sentido para calmar la situación, porque si bien fue un estallido que nace de la misma población, no fue organizado, no fue orquestado, como a algunas personas les gustaría creer, digamos, eh, por las organizaciones sociales, sino fue más un acto de rabia muy fundamental, pero que se encauzó gracias a los sindicatos, entre otros. Entonces, por ejemplo, yo no veo viable la fuerte alza del salario mínimo sin la actuación de los sindicatos, o de las centrales de sindicatos en este caso, para la negociación política, porque se les veía como un actor legítimo de racionalización de lo que la gente pedía, fundamentalmente. Bueno, no sé si con eso contesto ambas preguntas. Yo creo que sí, estamos pues como muy pendientes también, o estaré muy pendiente de cómo, del avance en esa materia que planteaba de la ley Carini y eso, porque pues seguramente servirá de referente en algunos aspectos para lo que podría hacerse acá. Y creo que el tema del ejemplo que señalabas de los chistes, bueno, y todo eso, como de alguna manera creo que también la clave está un poco en el tema preventivo, ¿no? En el tema también de conocer la norma y el espíritu de la norma, pero también en el tema preventivo, ¿no? O sea, cómo desde allí también se puede trabajar justamente, pero pues seguramente que estaremos muy pendientes de este aspecto. Pues agradecerle a Patricio, no sé si hay otra pregunta, si hay otra pregunta para el doctor Patricio. Compañero Gabriel, ¿hay alguna pregunta por ahí? La verdad de pregunta, tengo una observación y no sé si estoy mal o no, pero me parece que el nuevo gobierno, que pues fue un poco más popular que los anteriores, se quedan cortos estos nuevos gobiernos al tratar de solucionar todas esas precariedades laborales que se han venido presentando a través de los años, ¿no? Entonces, al momento de hacer unas reformas que beneficien al pueblo, a la clase trabajadora, pues se quedan cortas finalmente, aunque son buenas, pero se quedan cortas. Sí, fundamentalmente hay una sensación de insatisfacción. Antes se justificaba porque estaba esta democracia pactada, pero a partir de 2005, 2003, ya con las reformas dejó de ser esa la excusa.
Entonces ahí eso genera un descontento. ¿Por qué no se ha llegado a la reforma si están los votos? En teoría, si están los votos por los cambios. Sí, hiciste cambios cuando la oposición tenía la mayoría. Y lograste hacer el cambio más sustantivo de los que has hecho en los últimos años. Tiene que pasar el estallido para hacer otros cambios. Entonces, y hay una lógica también como de ciertos sectores como de productividad. Tenemos un mercado, los países que, por ejemplo, la estrategia nórdica, los países fueron muy exitosos porque sentaron a empresarios, al Estado y a los sindicatos en una mesa y le dijeron, mira, esto no funciona si no nos ponemos de acuerdo. Esa lógica en el gobierno machetista se intentó hacer que los sindicatos, los representantes de los empleados, tuvieran un puesto en los directores de la empresa. Obviamente fue rechazado. Un voto de 9, de 12, de 8, no sé, un voto para que uno tenga el mismo nivel de acceso que los dueños de la empresa y dos, para tener un poder de negociación dentro de la empresa. Eso quedó vetado completamente y eso es una de las cosas que se viene discutiendo en el 90. O sea, llevamos 30 años que mucha de esta legislación se cuestiona que esto se debe haber hecho los primeros 10 años de vuelta a la democracia y no se hizo. Y esto está afectando el crecimiento económico porque tenemos un mercado extremadamente rígido, no tenemos una buena negociación sindical, lo cual hace que de repente que hay un problema de teoría de agencias que se llama selección adversa, que el gerente de la empresa, el CEO de la empresa, hace para su propio bienestar y termina quebrando la empresa, pero en el corto plazo gana mucho. Y el dueño de la empresa termina sin nada y el empleado termina sin nada. Entonces, ese tipo de situaciones, si hubiera más control, ya no solo por los dueños, sino además por los trabajadores mismos, podrían evitar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque pasa mucho. Que están mirando en el corto plazo, sus ganancias de corto plazo y terminan destruyendo la organización en el largo plazo, lo cual afecta a los trabajadores. Entonces, muchos de esos ejemplos se han intentado reformar y que hasta ahora no se han avanzado. Ahora, no es que no haya avance, pero hay una situación donde si queremos avanzar y ver lo que los países hicieron bien, bueno, tenemos que avanzar en situaciones que mejoren las condiciones y que permitan un equilibrio adecuado de todas las situaciones. Muy, muy interesante, doctor Patricio. La verdad, creíamos que en Colombia estábamos mal, pero no, hay otros países donde son mucho más represivos y parece que Chile es uno de ellos. Doctor Patricio, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario o participar en esta jornada de nuestra semana sindical. Iremos a ver Si no, si ya para finalizar. quienes nos escuchan, los colegas y colegas que se encuentran, ¿hay alguna pregunta? Sí, parece que no, porque no estoy mirando, revisando el chat y no hay ninguna. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces agradeceríamos, doctor Patricio, y igualmente le cursamos el agradecimiento a la doctora Citali también por tan bonita participación, muy interesante. Fue de verdad muy agradable poder escucharles y poder pues conocer un poco más, ¿no?, respecto de estos dos países en materia sindical. Y queremos pues desde ya decirles que por acá bienvenido y bienvenida cuando quieran, con muchísimo gusto estamos acá. También nuestra organización sindical serán siempre bienvenido y bienvenida. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por participar. Y bueno, a quienes, muchas gracias, doctora Citali, también, que ya la estamos mirando. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Resultó ser pues muy importante poderlos escuchar y poder conocer un poco más de las dinámicas del sindicalismo. Creo que en estos dos países, pues creo que seguramente será fundamental también para los aportes en nuestro caminar como organización sindical de Ciperso Bogotá, Sindicato de la Personería de Bogotá, y reitero por acá, pues bienvenida y bienvenido. A las demás personas que nos escuchan, pues les invitamos a continuar en la semana sindical. Tenemos una programación para el día de mañana, pues también igualmente tenemos una programación a partir de las 9 de la mañana, también que se les estará enviando el respectivo link para continuar en los retos del sindicalismo en Colombia, que será la conferencia para el día de mañana. Entonces, si no hay ninguna otra intervención, pues agradecerles. Muchísimas gracias y el día viernes vamos a tener ya de cierre de nuestra semana sindical
música en vivo, música de Silvio Rodríguez y de música protesta latinoamericana. Así que también a todos nuestros participantes para invitarlos a que nos acompañen y si la podemos transmitir para que nos acompañen hoy nuestros panelistas sería espectacular. Claro que sí. Seguramente Listo, sí. bueno, Muchísimas gracias. Gracias. No siendo más, agradecemos Muchas a gracias. todos y a todas y a todos por su participación en esta mañana y tarde de este lunes lluvioso de esta fría capital y esperándolos en esta semana para que nos acompañen en el resto de las actividades. Por ahí Leonardo está escribiendo algo, no sé. A ver. Dani y Patricio, muchas gracias por el apoyo y la colaboración. Muchas gracias por la invitación. Leonardo manda a decir que muchas gracias, muy interesante la actividad. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bye. Chao, feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, gracias.